En cuanto a la base jurídica, yo diría que ha ido evolucionando. El, Al principio, digo, hace 20 años, bueno, Internet era una novedad en muchos lugares. La fuerte expansión fue en los 90 y desde el inicio de este siglo, varios doctrinarios comenzaron a hacer trabajos de qué podría ser una declaración de derechos a nivel doctrinal. Poco a poco se fueron reconociendo en las leyes uno que otro derecho. Y esas cosas que fueron declaraciones se fueron incorporando en varios, vamos a hacer, el soft law primero, en las Naciones Unidas, por ejemplo, relatorías relacionadas con la comunicación fueron describiendo uno y otro derecho. Después, ya como reglamentos generales, directivas, y poco a poco se han ido decantando en muchas leyes y hasta en constituciones. Por lo cual, hoy por hoy tenemos un marco positivo, muy coherente, grande, mucho más grande de lo que esperábamos, a lo que se está sumando ahora últimamente una extraordinaria producción de casos jurídicos en las cortes, que utilizando viejos derechos con redacciones antiguas, como el derecho a la intimidad, y nuevas declaraciones van perfilando mucho más todo lo que son los nuevos derechos del mundo digital. Bueno, muy interesante pregunta, eh, y es una cosa que yo también la consideré en el 2014, que publiqué un artículo sobre los nuevos derechos que iban apareciendo en la, decía en ese entonces, la cuarta ola de derechos humanos, por utilizar una metáfora de Karel Pasek, quien en 1979 dio un discurso diciendo que los derechos humanos habían evolucionado como en tres olas. Una primera ola de corte más individualista, donde está el derecho al voto, al matrimonio, cosas que cada persona puede pedir, pedir directamente para sí mismo. Una segunda ola, decía, más relacionada con derechos sociales, que eran de grupos muy definidos, por ejemplo, los trabajadores, los empleadores, las asociaciones profesionales y así, donde todo el mundo iba por su cuota de derecho, más o menos, ¿no? Y finalmente una tercera ola ya estaba menos definida esa en el año 79, que eran como de los colectivos, podrían ser del consumidor, también de la naturaleza y otras cosas más, que eran derechos medio difusos, se les llama difusos también en algunos lugares, y donde todo el mundo podía clamar, pero no cada uno por su cuota, sino por el todo, pero no como propietario único, sino como propietario colectivo. El derecho a un idioma, por ejemplo. Bien, y en ese artículo de 2014 ya decía, bueno, esto primero no ha sido tan aceptado en la doctrina más que como una metáfora, porque hay como una evolución sin cortes en la historia. No se pueden poner de aquí a acá un corte, ¿no? Y uno ve que el derecho, por ejemplo, a la información ya estaba en la primera ola de derechos y fue evolucionando. Y si queremos hablar de una cuarta ola de derechos, los derechos digitales, desde luego, está mucho más enraizada en los antiguos derechos. Ahora bien, como es un fenómeno tan nuevo, también hay otros derechos que han dado el salto y han incorporado cosas que antes no existían. Y finalmente, sí que hay nuevos derechos en sentido absoluto. O sea, tenemos tres posibilidades, es lo que quería decir, ¿no? Derechos antiguos que simplemente se están aplicando a un nuevo mundo de manifestaciones digitales. Por ejemplo,
ahí tenemos el derecho a la reputación, el derecho a la fama, el honor, todos esos son exactamente lo mismo que en el mundo físico, quizás con una forma de manifestación un poco diversa y en más lugares. Lo que ha hecho es de speaker, de parlante. Esa misma manifestación que solo había en un país, ahora está en todo el mundo al mismo tiempo, al menos de manera potencial. Bien, pero es el mismo derecho, según la legislación de cada país. El derecho a la paz, realmente es un derecho nuevo también en los derechos humanos, a la paz cibernética, a la seguridad informática, a la seguridad jurídica también, en las transacciones informáticas. Podríamos decir que sí, tiene algo de novedad, pero básicamente es el mismo derecho que está en las constituciones. El derecho a la libertad y a la responsabilidad digital, diríamos, es un poco lo mismo, quizás con un nuevo ámbito de aplicación. A la identidad. A la identidad ya comienza a haber algo nuevo, porque hay cosas que solo pertenecen al mundo digital. Ya veremos algunas, pero como la dirección de correo, el nombre de dominio, todo eso, ya hay un campo nuevo aquí, aunque es realmente el mismo derecho. O a la privacidad. Entonces aquí ya hay un salto, ¿no? Porque en general, el derecho a la privacidad o a la intimidad, decía, bueno, hay cosas que no se pueden publicar, hay otras que todo el mundo tiene derecho a saber, y bien. Pero con la explosión de datos, de bases de datos, de compartir información privada y de exponer en un mundo donde es difícil que realmente borrar cualquier cosa, muchas personas han comenzado a añadir al primero hablar de un derecho al olvido, de lo que publiqué se borra. Es muy complicado eso, porque es muy complicado borrar cosas en Internet, siempre quedan en varios archivos, en el caché y en archive.org y en otros lugares que van haciendo backup de todo el Internet constantemente. Pero eso que comenzó como teoría ya ha sido aprobado en algunos lugares, en la GDPR de Europa consta y en algunas otras leyes a lo largo del mundo. Como vemos, aquí hay un salto que ya no existía antes, ese derecho al olvido no existía antes como tal. Aquí ya hay una nueva perfilación de una cosa antigua. Por ejemplo, una cosa que también está en un sentido medio, ¿no? Derecho al parche y a los updates, ¿no? Bien, eso digo, es también del software, no propiamente, es decir, digital y no digital, allí ya tenemos mucho, ¿no? Es relacionado con el derecho a la técnica, pero aquí hay una aplicación muy especial. Ahora bien, hay otras cosas que ya realmente son absolutamente nuevas, donde te das cuenta que si bien tiene algo en el del pasado, digo, aquí hay algo muy especial. Por ejemplo, el derecho al testamento digital. Ese, bien, se ha tratado de algunas maneras. Es decir, ¿qué va a hacer Facebook con tu cuenta cuando tú te mueras, ¿no? Bien, tú tienes derecho a decidir si quieres que se borre, que tus padres lo controlen y todo esto. Y es muy fácil tú escribirlo, pero ¿cómo se va a ejecutar si otro no tiene las claves? Entonces, hoy por hoy, eso implica crear todo un mecanismo tecnológico dentro de estas páginas para que la voluntad del testador en vida se ejecute. Es muy interesante eso. Y ya se permite en Facebook decidir y en otras plataformas igual. Pero bien, hay que especificar un poco. El derecho al domicilio digital, eso también, porque son domicilios de datos, ¿no? Primero es la información sobre ti que va a hacer, o las redes que tú controlas. Después, el testamento digital. Pero el domicilio es dónde se guardan tus cosas, cuál es tu email. El email también es una forma de guardar información. Digo, tiene que ser un hosting muy flexible, como es Internet, que nadie clame
la única competencia sobre eso, se mezcla derecho del consumidor y de la competencia aquí. Bien, eso es nuevo, ¿no? Y el domicilio de algunos con identificación, con el nombre de dominio. Y aquí ya es una nueva área del derecho, ¿no? Yo conocí a la persona que hizo el reglamento para lo de los nombres del dominio, de la ICA, ¿no? ¿Qué pasa si hay una disputa? Pues ahí hay muchas posibilidades, por ejemplo, de un arbitraje totalmente online para ver quién es el que se queda con el derecho, al menos en sede administrativa. Después ya puede venir la sede judicial. Bien, con lo cual ves que hay cosas muy nuevas aquí, ¿no? El derecho a existir digitalmente o al acceso digital, eso que comenzó como doctrina hace 20 años, fue publicándose en algunas leyes de formas muy curiosas. Alguna en un país caribeño decía, bueno, a tener 1 hora de internet al día por lo menos, ¿no? Y después en otros lugares, en sitios públicos y todo esto, ahora en España, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, ya se ha reconocido mucho más de diversas formas, ¿no? El acceso a un mundo que hoy por hoy es una cosa muy importante para un ciudadano moderno. Bien, eso ya se ha reconocido como derecho en muchos países, incluso a nivel constitucional en algún país. El derecho, por ejemplo, a la portabilidad de los datos, que está en la GDPR. Esto es un poco más complicado. Es un poco el derecho a que cada compañía te dé todos los datos que hay sobre ti en un formato que tú puedas leerlo y utilizarlos tú para dárselos a otro proveedor de servicios. Tiene esto muchas aplicaciones, no es solo con redes sociales. Esto también es con temas médicos, ¿no? Si, digo, ciertos escaneos, por ponerlo en sencillo, pueden ser muy pesados, ¿no? Información y solo los lee una máquina. Y muy costosos. Bueno, tú tienes derecho a que te den eh, esa información tuya médica para poder ser a otro hospital y que siga el tratamiento. Que no haya un monopolio sobre ti en temas de médicos. Es bien interesante ese nuevo derecho. El derecho a no ser sujeto a decisiones basadas solamente en procesamiento automático de información. Se aprobó, está todavía creciendo un poco el tema de inteligencia artificial. Ahora hay muchas propuestas sobre cómo regular la inteligencia artificial. Comienza a regularse algo en Europa, pero todavía hay más dudas que certezas ahí, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Y de ahí yo diría que todavía hay un mundo increíble por explorar que todavía no sé. En el 2014 yo propuse también un derecho. Todos los que propuse ahí hoy han sido aprobados en la GDPR y en otros lugares. Es muy bonito ver, digo, es muy interesante eh, la pregunta y abarca muchas cosas muy distintas, ¿no? La brecha digital. La brecha digital primero es muy grande, yo diría, con países africanos que con otros países. Digo, esto yo lo he visto, pero muy grande por la falta de cosas muy básicas. Ahora vivo en Kenia, probablemente, bueno, eh, digo, ahí he conocido mucho la realidad ya, y solo el hecho de ver, Kenia está mucho mejor que en otros países, sin duda, es una de las primeras economías de África, la cuarta según algunos índices, ¿no? Pero uno ve que, claro, primero tiene una extensión muy grande que no está cubierto por Internet, y entonces, claro, tener solo llamadas en muchos lugares es muy difícil, ¿no? Llamadas telefónicas y Internet, si no hay electricidad que se va a cada rato, en otros lugares es peor.
Bien, es imposible. Con la pandemia, muchas universidades comenzaron a dar clases en línea, pero claro, eran unas clases que eran no clases, porque si uno no tiene internet o muy, muy malo, no reciben ningún tipo de clases. O si no tienen electricidad, olvídate, ¿no? Pueden quedar grabados, pero la verdad es que nadie iba y se bajaba el video, que era muy pesado. Es muy complicado. Entonces, solo eso hace que simplemente varios derechos, el derecho a la educación, a la expresión, a la información, queden absolutamente borrados del mapa o limitadísimamente accesibles para gran parte de la población africana. Estoy poniendo algunos ejemplos, ¿no? De ahí, el tema del derecho a la educación, por ejemplo, queda también muy afectado por la brecha digital. Incluso no en tiempos de pandemia, ni de falta de internet, ni de nada. Simplemente por tema también de diferencia de salarios básicos y de estándar de vida. Por ejemplo, Washington, D.C., hoy día leí un artículo que para una familia vivir más o menos confortablemente bien, se necesita $260,000 de ingreso anual para la familia, ¿no? De su padre y madre. Bueno, un salario de esos es imposible en muchos países, simplemente impensable, ¿no? Pero una familia que tiene eso, pagar, por ejemplo, un libro que te cuesta $3, $5 no significa nada, ¿sí? Y, y para una universidad que vive ahí, pagar $2,000 para una gran base de datos de revistas como Online o $3,000 tampoco significa nada. Pero claro, para un país que tiene menos recursos, pagar solo una revista jurídica es muchísimo. Y lo cierto es que el acceso a la educación no está disponible para países que tienen, es decir, a los grandes journals, que hoy se maneja mucho la ciencia en los grandes journals, no está accesible para la gente que tiene un salario básico mínimo, ¿no? Esa es la realidad. Eso debería de hacerse una política mundial, efectivamente, para dar mayores facilidades de acceso a la gente que menos puede, que es lo único que puede permitir ayudar. Con lo cual, es una cosa muy, muy compleja. Solo quería añadir en esta pregunta una última arista al tema, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial dicen que va a cambiar todo, nos va a volver más productivos, las empresas van a reducir en los próximos 5 años, no es en 10, 20 años, los próximos 5 años, cantidad de personal porque no necesitan tanto y ya con la inteligencia artificial la gente va a poder trabajar mucho más. Una segunda revolución que va a venir son las de los humanoides. Digo, si uno puede reemplazar a todos los trabajadores por alguien que no cobra seguro social. Entonces, en ese nuevo mundo que se avecina, es realmente muy complicado que alguien que está muy por debajo en la brecha digital pueda subsistir. Subsistir, digo, porque no va a tener trabajo, más barato va a ser un humanoide que en todos los trabajos manuales. Bien, con lo cual, hoy por hoy es imperativo dar acceso a la educación y a permitirles a las personas que no tienen ese acceso a la tecnología poder formarse. Si no, serán marginados de la sociedad. Realmente, la cuarta pregunta sería la siguiente. ¿Cuál es el papel de las redes sociales y las grandes corporaciones tecnológicas en la promoción o vulneración de los derechos humanos digitales? Bueno, el- ciertamente de todas las compañías, de todos los agentes en Internet,
Internet ha cambiado un poco la forma de ver de los grandes stakeholders, jugadores del área en derechos humanos aquí. Porque hoy se habla en vez de grandes canales de comunicación, se dice es muy importante el rol de la noticia del ciudadano, del que pone un post e informa, ¿no? Y esto a todo nivel. Con lo cual, lo que voy a decir de las grandes corporaciones ciertamente aplica a muchos otros. Toda la libertad y responsabilidad informativa aplica a todos. Entonces, todos tienen un deber de hacer una comunicación clara, precisa, bella, coherente, objetiva. Hay una serie de principios de la información, que los tengo todos mencionados en el libro, eh, que aplican como principios. Si se están transmitiendo noticias, el deber de objetividad y otras cosas más es más alto, ¿no? Para respetar los derechos de las personas. Si se está transmitiendo comedia, es distinto, pero siempre hay un respeto a la dignidad humana, incluso en la comedia. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Que estos principios aplican a todos de manera diferente en cada contexto comunicativo, de eso hablé en este artículo, y en cada contexto de cada persona. Ciertamente, las grandes compañías hoy por hoy han sido el objeto de investigación y de negociación por las autoridades europeas y muchas otras autoridades en el mundo. Y esto ha hecho que ellas tengan que firmar algún código de conducta, por ejemplo, para atacar el hate speech. Esto en el 2016, por ejemplo, Facebook, Microsoft, Twitter y YouTube firmaron un acuerdo con la Comunidad Europea para ver qué se hace con esto y pusieron unos dijeron, bueno, está obligado a esto, ¿no? Primero, lo digo muy cuál es el gran código de conductas. Dice, primero tener en cada sitio web todas las policies, ¿no? Reglas que van a el, en el, una comunidad que pienso esto podría estar mal, ¿no? De señalar que aquí hay algo problemático. Y de ahí hay el deber de crear mecanismos de denuncia. Si las personas dicen, no, esto no está bien, bien, tienen que tener una forma de decirle al medio de comunicación. Tienen el deber de, en menos de 24 horas, de remover, si fuera necesario, esa comunicación, ese mensaje. Finalmente, la última cosa que tiene este convenio es que las grandes compañías tienen que colaborar con las autoridades para intercambiar información, aquí hay problemas de privacidad, o de hacer lo que las cortes y otros digan. Es muy interesante, es un resumen de este acuerdo, que después ya fue firmado por otros, hasta por TikTok y otras redes. Se han sumado a este acuerdo que comenzó con estas 4 grandes empresas que te digo. Ahora bien, no es lo único, digo, otros estados que han comenzado a aprobar leyes, por ejemplo, en Alemania de Act to Improvement Enforcement of the Law in Social Networks, ¿no? Entonces, dicen, bueno, los medios de comunicación que tengan más de 2 millones de usuarios registrados tienen un deber mucho más potente de remover cierto contenido ilegal en 24 horas, de revisarlo,
si hay alguna denuncia, la investigación tiene que ser muy ágil, hasta 7 días, si hay casos de duda, e incluso pone multas hasta de 50 millones de euros, una brutalidad, ¿no? Con lo cual, uno sí ve que la regulación potente ha comenzado también por las grandes compañías con multas muy fuertes, ahora no solo a nivel de contratos, sino ya a nivel de leyes en algunos países. Y claro, esto influye en cómo se ve el Internet. Hay mucha discusión si es la mejor manera de hacerlo, porque en el fondo, ¿quién va a ganar aquí? Es lo que se dice, lo políticamente correcto. Si lo políticamente correcto es esto, eso es lo que se va a imponer, digo, porque el resto todo el mundo va a recibir quejas. Entonces, bien, la gente para evitar las quejas y evitar posibles multas va a terminar haciendo desaparecer de Internet lo que la mayoría no quiera. Es una pena, pero, o lo que la gente peleona pone, ¿no? Porque a veces son movimientos, sea el que sea, que simplemente denuncian sin ninguna base jurídica para evitarse problemas, muchas veces los quitan del aire. Muy bien. Voy a solicitarle una breve reflexión sobre el tema tratado. Sí, sí, claro. Es muy interesante todas estas reflexiones que se han hecho sobre los derechos pasados y más interesantes aún resultan todas las consideraciones que podemos hacer hacia el futuro. La gran pregunta aquí es, ¿para qué regulamos o qué es lo que queremos con Internet? ¿Qué es lo que queremos con los derechos digitales, con la inteligencia artificial? Voy a publicar un artículo dentro de poco que se llama El derecho al diálogo. En el fondo me parece que ese es el gran fin de todo esto, es más que tener tecnología, más que meter a la cárcel a gente que parece... No, en el fondo es crear diálogo social. Y claro, pueden haber herramientas muy buenas, como la inteligencia artificial, que nos permite conocer qué piensan otras personas. Pero si me ocultan quiénes escribieron eso y aparece ChatGPT, por ejemplo, diciendo, no, yo fui el autor de todo, está cometiendo, es falso, eso es falso. ChatGPT no sabe nada, no sabe nada. Como dice Miku Kaku, uno de los grandes físicos hoy en día, es solo a glorious tape recorder, una máquina grabadora glorificada por el ser humano. Solo repite lo que otros han dicho y no nos dice quién lo dijo. Eso para mí es injusto. Tiene que permitir el diálogo con los que realmente hablaron. Esto es lo más interesante. Para mí eso es muy importante, ¿no? La inteligencia artificial debe permitir el diálogo con todo el mundo y saber quién es el que está detrás de esto, ¿no? No esconderlo, ¿no? Las herramientas controlan más de lo que piensan, ¿no? John Culkin, en 1967, decía, we shape our tools and thereafter our tools shape us, ¿no? Nosotros diseñamos nuestras herramientas y ellas nos diseñan a nosotros. Efectivamente, si creamos unas herramientas secularizadas que no te dicen quién es el autor y todo esto, estamos creando pura tecnología, no estamos creando seres humanos. Esto es muy interesante. Entonces, yo lo que hago, estoy escribiendo un manifiesto por una inteligencia artificial mucho más humana. Y creo que esa es la idea final de esta entrevista que me gustaría transmitir, que hay que pensar qué es lo que más ayuda a las personas para crecer en sus relaciones interpersonales, no solo para tener bienes, ¿no? Si sirve como reflexión final.